Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, nos acompaña hoy en Entrevista Venevisión Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días para todos los venezolanos. Ayer fue la memoria y cuenta del presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente y anunció que este año se iban a dar ayudas sociales a 4 millones de hogares que se iban a ver beneficiados con los programas de protección que, según los llamó el presidente. ¿Es posible en la actual situación, en la actual coyuntura económica, hacer ese programa? Bueno, lo primero que lo que vimos ayer no es una memoria y cuenta, por lo menos no lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 237, que textualmente dice que ante la Asamblea Nacional, es decir, la legítima Asamblea Nacional, no ante la ilegítima constituyente, se debe presentar un informe de los aspectos administrativos, políticos, económicos y sociales de la gestión del año inmediatamente anterior. Primero, no se cumplió con los extremos de la Constitución, pero además lo que vimos fue un discurso político nuevamente, donde no se rinde cuentas sobre la gestión en lo administrativo, ni en lo político, menos en lo económico, ni en lo social. Fue un discurso político cargado de amenazas, de anuncios, de promesas, pero ¿de qué hiciste con los reales de los venezolanos durante el año pasado? ¿Qué hiciste para atender el tema de la inflación? ¿Qué hizo el gobierno nacional para tratar de aliviar la terrible crisis social que hoy viven los venezolanos? No se dijo absolutamente nada. Pareciera que el presidente o la desconoce o no le importa lo que hoy están padeciendo los venezolanos. Así que esos anuncios, lamentablemente, que escuchamos el día de ayer, si no hay una propuesta en lo económico de rectificación del rumbo que lleva el país, sería tanto como echarle leña al fuego, como que pretender apagar el fuego echándole gasolina. Lo que vemos es anuncios de nuevos bonos, de nuevos regalos, de nuevas dádivas, o el término que usted le quiera dar. Pero en todo caso, la pregunta es de dónde salen esos recursos. Esos recursos van a salir de la emisión de dinero inorgánico, por lo tanto, el terrible mal que hoy padecen los venezolanos, que es la hiperinflación, seguirá aumentándose. Fíjate, ¿y por qué lo digo? Desde que llegó este gobierno, incluso imponiéndole a los venezolanos un decreto de emergencia económica, supuestamente para abatir la inflación, supuestamente para acabar con la escasez, lo que ha hecho Nicolás Maduro con esas políticas es todo lo contrario. En el año 2015 la inflación fue de 180%. Bueno, este año que acaba de terminar, después de 2 años de decreto de emergencia económica en manos del señor Maduro, la inflación fue de 2.616%. Tenemos 16 ya trimestres consecutivos con decrecimiento económico. Solo en el del año 2017 fue del 13.8 el decrecimiento económico. Y esto no puede el gobierno nacional atribuírselo ni a la famosa guerra económica, que es un invento del señor Maduro, pero que además es el único ser humano en el mundo que se inventa una guerra y la pierde. Porque después de 3 años, lejos de mejorar los índices económicos, lo que ha hecho es agravarlos. Pero tampoco lo puede hablar de que son las sanciones, ni siquiera el precio del petróleo, porque resulta que en el año 2017 el precio promedio del barril de petróleo fue de $11 por encima de la del año 2016, y lejos de teniendo más divisas, porque el precio petrolero aumentó, bueno, la crisis se agudizó. Así que lo que hoy están padeciendo los venezolanos no es otra cosa que el resultado de la incapacidad, de la ineficiencia, de la corrupción administrativa del gobierno de Nicolás Maduro y, por supuesto, de una perversión de pretenderle imponer un sistema económico que ha fracasado en todas partes del mundo y que está fracasando en Venezuela, que es el comunismo. Hablaba del decreto de emergencia económica y de lo que, según lo que usted comenta, lo que ha sido la ineficiencia para combatir la actual situación. Eliminándolo y tomando, ¿qué medida puede paliarse la situación desde su punto de vista? Mira, nosotros propusimos en el año 2016, cuando yo era el presidente de la Comisión de Finanzas, un documento que se llamaba las 10 propuestas para superar la crisis. Para ello, por supuesto, tiene que venir el respeto a la propiedad privada, el incentivo a la producción nacional, que el gobierno nacional entienda que darle divisas
a los productores nacionales genera riqueza en Venezuela porque genera empleo con salarios dignos, mientras que el gobierno pretende seguir importando los productos y para ello es necesario liquidar la producción nacional como la ha venido liquidando. Por cada dólar que se invierta en Venezuela en materia prima, en equipos para la producción nacional en Venezuela, se produce por lo menos, o nos estaríamos ahorrando $5 de los que se gastan cuando tú importas esos bienes y servicios. Pero además generas empleo y generas riqueza para los venezolanos. Y tú te preguntas, ¿y por qué el gobierno, lejos de incentivar la producción nacional, sigue incentivando la importación de bienes y servicios de otras partes del mundo? Bueno, muy sencillo, porque producir en Venezuela genera riqueza para los venezolanos. Importar esos bienes, como lo hace el gobierno nacional, genera jugosas comisiones en dólares para los enchufados de este gobierno que las llevan entonces a sus cuentas en Andorra y en muchas otras partes del mundo. Ahí está realmente el problema de que estamos padeciendo los venezolanos. Mira, no es casual que un país que haya manejado más de 1.500 billones de dólares solo de renta petrolera en estos últimos años esté viviendo la crisis económica que hoy vivimos los venezolanos. Eso tiene una sola razón y se llama el gobierno bolivariano o la revolución socialista de quienes hoy están dirigiendo el país y que está, digamos, minada este gobierno por una corrupción administrativa que no tiene precedentes. La mesa de negociación va a tener una nueva reunión el 18 de enero entre gobierno y oposición. ¿Está cerca, se ve cerca, es posible realmente, finalmente, alcanzar un acuerdo en una nueva reunión? Mira, lo primero que yo tengo que decirte es que muy a pesar de que tú puedas tener la conciencia plena de que con quien estás negociando no tiene voluntad política de que se produzcan los cambios, nosotros como demócratas estamos obligados a seguir dialogando, a seguir buscando salidas consensuadas, pacíficas, democráticas. Hasta en las peores guerras se ha visto cómo se establece el diálogo entre un bando y otro. En este caso, nosotros que tenemos esas convicciones vamos a seguir asistiendo. Y cuando vamos a un diálogo o a una negociación, yo quiero que los venezolanos entiendan que vamos a defender los principios y los valores, no a entregarlos. Y que es importante que nosotros insistamos, porque si nosotros logramos la solución a esta crisis sin que haya un costo de vida, sin que haya un costo para el país, estaríamos obteniendo un gran éxito. Estos mecanismos pueden ser muy lentos y esa es la angustia de la inmensa mayoría de los venezolanos, porque vemos muchas veces que el diálogo va como a 10 kilómetros por hora, mientras que la crisis económica y social que hoy golpea a las familias venezolanas va a 300 kilómetros por hora. Y esto, por supuesto, nosotros hemos insistido que el diálogo, si no es oportuno, no es eficiente, que el diálogo tiene que dar en términos inmediatos resultados para el pueblo de Venezuela. Por eso nosotros privilegiamos, en primer lugar, la crisis humanitaria, que se permita la ayuda para tratar de aliviar la terrible carga que hoy viven los venezolanos que no consiguen los alimentos, que no consiguen las medicinas. Y seguiremos insistiendo en ello, a pesar de que tenemos conciencia plena de cuál es el gobierno que tenemos por delante, que para ellos la solución de los problemas de los venezolanos no es una prioridad. Para este gobierno, agudizar los problemas de los venezolanos, generar mayor pobreza, mayor hambre, es su objetivo. ¿Por qué? Porque ellos creen que con la escasa renta petrolera podrán seguir manipulando, comprando o ejerciendo presiones indebidas sobre el pueblo de Venezuela. La Asamblea Nacional había dicho, en persona del diputado Luis Estefanelli, que se iba a hablar con el gobierno de Curazao para que se le conceda a los balseros que sobrevivieron al naufragio en las costas de ese país para que se les otorgara el estatus de refugiado. ¿Hay algo ya avanzado que se conozca acerca del tema? Mira, el diputado Estefanelli, que es creo que está de vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, hizo esos anuncios. La comisión debe estar tramitando eso ante los organismos diplomáticos correspondientes, ante el gobierno de Curazao. Pero yo creo que lo importante no es que se le otorgue o no la condición de refugiado. Lo importante es que destaquemos de esto que ocurrió. Es que este es el reflejo de la tragedia que hoy están viviendo los venezolanos. Cuando un grupo de jóvenes venezolanos
producto de la angustia, de la desesperación, de ver cómo en su país se le niegan las oportunidades, se le niega la posibilidad de tener acceso a las medicinas, a las comidas, se lanzan en una especie de aventura hasta suicida, sin importarles el riesgo que por sus vidas corren cuando hacen estas especies de travesías tan inseguras. Lo que te refleja es lo que está viviendo Venezuela, y eso es lo que tenemos que destacar. Lo que tenemos que destacar es que los niveles de la crisis humanitaria que hoy vivimos los venezolanos, producto de la incapacidad y de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, lleva a venezolanos a tomar esa decisión. Ahí hoy los venezolanos con dolor tenemos que anunciar la muerte de jóvenes, producto de que trataban de darle una solución a la crisis que individualmente y colectivamente viven los venezolanos. Entonces, más que la condición de refugiados, destaquemos que lamentablemente la crisis que hoy este gobierno nos ha generado lleva a venezolanos a arriesgar su vida para tratar de conseguir las oportunidades que no consiguen en Venezuela. Ya tocamos el tema económico de lo mencionado ayer por el presidente de la República. Él no dijo absolutamente nada. O sea, nosotros ponernos ahorita a evaluar las memorias y cuentos del señor Nicolás Maduro, no tendríamos ningún elemento de prueba, porque en materia de salud no dijo nada en qué se invirtieron los reales del presupuesto nacional para tratar de paliar esa crisis humanitaria que se recibe o que se percibe en todos los hospitales donde no hay equipos, donde no hay insumos. ¿Qué hizo para de alguna manera bajar índices de enfermedades que estaban erradicadas, como la malaria, el paludismo, la difteria, que hoy azotan al pueblo de Venezuela? ¿Qué hizo para mejorar los servicios públicos? Aquí que si el niño, la niña, pero la verdad es que los venezolanos seguimos sufriendo del racionamiento eléctrico, el servicio de agua potable cada día es peor, la vialidad venezolana está por el piso, un país petrolero donde sus carreteras y autopistas están destruidas, nuestras escuelas, bueno, en definitiva, el señor Maduro, y esto es importante, siempre busca un burladero de los controles parlamentarios, del control constitucional, porque no tiene cuentas que rendirle a los venezolanos. Hace menos de 2 años, utilizó la sala constitucional y que para rendir cuentas no les rindió cuenta a los venezolanos. Ahora utiliza la constituyente. Así que lo que debemos entender es que ayer no hubo una rendición de cuentas y el presidente de la República no solo violó la Constitución, sino que además se burló nuevamente del pueblo de Venezuela cuando no le explicó qué había hecho con los recursos de los venezolanos, qué ha hecho para tratar de resolverles los gravísimos problemas que hoy azotan a todas las familias de este país. Ayer el presidente dijo que la oposición, ya hablando de un tema eminentemente político y electoral, se iba a retirar de las presidenciales. ¿Eso está en puerta o va a participar la oposición o son unas acusaciones sin fundamento? Mira, lo primero es que es el presidente de la República y este gobierno el que hace esfuerzos desesperados para que los venezolanos no participemos. Particularmente los partidos de Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, por una decisión absurda, irracional, inconstitucional e ilegal, están ilegalizados o invalidados para participar en el proceso electoral. Y esto digo que es inconstitucional e ilegal porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales dice que los partidos tendrán que revalidarse si no concurren de manera consecutiva a 2 procesos electorales nacionales. Estos partidos que acaban de inhabilitar solamente no participaron en las elecciones municipales. Y bueno, la ilegítima constituyente emitió esa sanción que viola la Constitución y la ley vigente, pero además la aplica de manera retroactiva. Porque si tú me dices a mí que tú cambias una ley y en vez de 2 procesos es 1, pero no lo puedes aplicar para el pasado, tendría que ser para ocasiones futuras. Así que es el gobierno que se nutre de la abstención. Ellos para ganar elecciones necesitan que los venezolanos no participemos. Y por otro lado, la dicotomía que tiene el pueblo de Venezuela es que los venezolanos no queremos votar, queremos elegir. Nosotros queremos ir a un proceso electoral y votar para que nuestro voto se respete, lo que opinan los venezolanos se respeten. Por eso es uno de los puntos fundamentales para la
alternativa democrática en la mesa de negociación, el hecho de que se le garantice a los venezolanos elecciones justas, elecciones transparentes. No solo es concurrir a las urnas electorales, sino que nuestro voto valga para decidir el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Nos acompañó Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en Entrevista a Venevisión. Amigos, no se aparten. Al regresar, Carieris Cuadros y Estrenos Estrellas, con información del arte y el entretenimiento. Ya venimos.